Llegar a la adolescencia, una etapa de cambios. Nuestro cuerpo cambia, nuestra mentalidad también, y no podemos olvidar que hasta nuestro área sexual cambia. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos del área sexual en los adolescentes. Bienvenidos. Adolescentes y pares. Una fuente importante de apoyo emocional durante la compleja transición de la adolescencia, así como una fuente de presión para desarrollar comportamientos que los padres reprueban, es la creciente interacción de los jóvenes con los pares. El grupo de pares es una fuente de afecto, solidaridad, comprensión y orientación moral, un lugar para que la experimentación y un escenario para convertirse en seres autónomos e independientes de los padres. Es un lugar para formar relaciones íntimas que sirven como un ensayo de la intimidad adulta. En la niñez, las interacciones entre pares son en su mayor de pares diádicas, de uno a uno, aunque en la niñez media empiezan a formarse grupos mayores. A medida que los niños avanzan hacia la adolescencia, el sistema social de los pares se vuelve más complejo y diverso. Aunque los adolescentes mantienen sus amistades individuales, las camarillas, grupo estructurado de amigos que hacen cosas en conjunto, adquieren mayor importancia. Un tercer grupo es más grande, el agrupamiento, conocido también como la muchedumbre, que por lo general no existe antes de la adolescencia. No se basa en las interacciones personales, sino en la reputación o imagen de entidad. La pertenencia a la muchedumbre es una construcción social y un conjunto de etiquetas mediante el cual los jóvenes dividen la capa social con el vecindario, el origen étnico, la posición económica u otros factores. Esos tres niveles de agrupamiento pueden existir de manera simultánea y sobreponerse a sus integrantes, los cuales pueden cambiar con el tiempo. Las afiliaciones o camarillas y muchedumbres suelen flexibilizarse a medida que progresa la adolescencia. Por lo común, la influencia de los padres alcanza su punto más alto entre los 12 a 13 años y luego disminuye en la adolescencia media o tardía. A los 13-14 años, los adolescentes populares pueden involucrarse en conductas ligeramente antisociales, como probar drogas, colarse en el cine sin pagar, como demostrar a sus padres su independencia de las reglas paternas. La sexualidad. Verse a sí mismo como un ser asexuado, reconocer la propia orientación, aceptar los cambios sexuales y establecer apegos románticos o sexuales son aspectos que acompañan la adquisición de la identidad sexual. La conciencia de la sexualidad es un aspecto importante de la formación de la identidad, que afecta de manera profunda las relaciones y la imagen que tiene de uno mismo. Si bien este proceso es impulsado por factores biológicos, su expresión está definitiva en parte de la cultura. Durante el siglo XX, en Estados Unidos y otros países industrializados, ocurrió un cambio importante en las actitudes y conductas sexuales que produjeron una aceptación más generalizada del sexo premarital, la homosexualidad y otras formas de reprobadas de actividad sexual. Con el acceso a Internet, hoy es en día más común el sexo casual con ciberdesconocidos, que se conoce a través de las salas de conversación en sitios en línea o de reunión para solteros. Los teléfonos celulares, el correo electrónico y la mensajería instantánea facilitan a los adolescentes concertar citas con desconocidos incorpóreos aislados del crustinio de los adultos. Todos estos cambios han incrementado la preocupación por los riesgos sexuales o a los que se exponen los adolescentes. Por otro lado, la epidemia del SIDA ha llevado a muchos jóvenes a optar la abstinencia sexual fuera de las relaciones serias o a practicar relaciones sexuales poco seguras. La orientación e identidad sexual. Si bien está presente en los niños más jóvenes, la orientación por lo general se convierte en un asunto apremiante en la adolescencia. Que la persona sienta atracción sexual consiste por personas del sexo opuesto, que se conoce como heterosexual, o del mismo sexo, que se conoce homosexual, o de ambos sexos, que se conoce como bisexual. La heterosexualidad predomina en casi todas las culturas conocidas en el mundo. La prevalencia de la orientación homosexual varía en gran medida. La tasa de homosexualidad en la población estadounidense fluctúa de 1 al 21%, según si es medida por la atracción o excitación sexual o romántica, por la conducta o la identidad sexual. Muchos jóvenes tienen experiencias homosexuales, pero las experiencias aisladas o incluso atracción o las fantasías ocasionales no determinan la orientación sexual. En una encuesta nacional, 4.5 de los muchachos y 10.6 de las muchachas del grupo de las edades de 15 a 19 años reportaron que alguna vez habían tenido contacto sexual con una persona del mismo género.
pero solo 2.4 de los varones y 7.7 de las chicas dijeron haberlo hecho en el año anterior. El estigma social puede sesgar a estos autorreportes, lo cual subestima la prevalencia de la homosexualidad y de la bisexualidad. El desarrollo de la identidad homosexual o bisexual. A pesar de la creciente aceptación de la homosexualidad en Estados Unidos, muchos adolescentes que se identifican abiertamente como gays, lesbianas o bisexuales se sienten aislados en un ambiente hostil donde pueden ser sometidos a discriminación o violencia. Otros pueden ser renuentes a revelar su orientación sexual a sus padres por el temor a la fuerte desaprobación o la ruptura familiar. Puede resultarles difícil identificar compañeros sexuales del mismo sexo. No existe un camino único para el desarrollo de la identidad y el comportamiento gay, lésbico o sexual, debido a la carencia de formas socialmente aceptadas para explorar su sexualidad. Muchos adolescentes gays y lesbianas experimentan confusión de identidad. Es posible que los jóvenes gays, lesbianas y bisexuales que no pueden establecer grupos de pares que compartan su orientación sexual libren batallas consigo mismos para reconocer que se sienten atraídos hacia una persona de su mismo sexo. Al hablar de la conducta sexual, de acuerdo con encuestas nacionales, el 77% de los jóvenes estadounidenses han tenido relaciones sexuales hacia los 20 años. Esta proporción ha sido aproximadamente la misma desde mediados de 1960 y llegada a la píldora. La chica promedio tiene su primera relación sexual a los 17 años y el muchacho promedio alrededor de los 16. Y alrededor de una cuarta parte de los jóvenes y las muchachas informan que tuvieron su primera relación a los 15 años. Los jóvenes afroamericanos y latinos suelen empezar la actividad sexual más temprano que los blancos. Si bien tradicionalmente ha sido posible que los muchachos adolescentes tengan una experiencia sexual antes que las chicas, las tendencias están inmersas en un proceso de cambio. En el 2002, 49% de los muchachos y 53% de las muchachas de 15 a 19 años dijeron haber tenido secciones sexuales vaginales. La exposición a los riesgos sexuales. Dos preocupaciones importantes acerca de la actividad sexual de los adolescentes son los riesgos de contraer enfermedades sexuales de transmisión sexual, también conocidos como las ETS, y en el caso de la actividad heterosexual de embarazarse. Los jóvenes que corren mayor riesgo son los que empiezan temprano la actividad sexual, tienen parejas múltiples, no usan anticonceptivos de manera irregular y cuenten con información inadecuada o errónea acerca del sexo. Otros factores de riesgo son convivir en una comunidad con desventajas económicas, el abuso de drogas, la conducta antisocial y la cercanía de pares problemáticos. La supervisión de los padres pueden ayudar a producir o a reducir estos riesgos. ¿A qué se debe que algunos adolescentes inicien la actividad sexual a edades tempranas? Ciertos factores como el inicio temprano de la pubertad, la pobreza, el mal desempeño escolar, la falta de metas académicas y profesionales y una historia de abuso sexual o negligencia de los padres, así como los patrones culturales o familiares de experiencias sexuales pueden influir. La ausencia de padre, en especial el inicio de la vida, es un factor importante. Los adolescentes que tienen una relación estrecha y cálida con su madre tienden a demorar la actividad sexual, lo mismo que perciben que su madre desaprueba dicha actividad. Otras razones que aducen los adolescentes para no haber tenido es que va en contra de su religión o de su moral y que no quieren embarazarse o embarazar a una chica. Uno de los factores de influencia más poderosos es la percepción de normas del grupo de los pares. Con frecuencia, se sienten presionados para participar en actividades sexuales para las que no están listos. En una encuesta nacional representativa, casi una tercera parte de los encuestados de 15 a 17 años, en especial los varones, dijeron que habían experimentado presión para tener sexo. Entre los jóvenes estadounidenses de origen asiático, los varones heterosexuales y gays empiezan la actividad sexual más tarde que los blancos, los afroamericanos y los latinos. Este patrón demora la actividad sexual y puede reflejar presiones culturales para postergar el sexo hasta el matrimonio o la adultez y luego de tener hijos que los lleven el nombre de la familia. A medida que los adolescentes estadounidenses han tomado más conciencia de los riesgos de la actividad sexual, ha disminuido el porcentaje de los que han tenido relaciones sexuales, en especial entre los varones. Sin embargo, las formas más comunes no coitales de la actividad sexual genital, como el sexo oral, anal y la masturbación mutua, existen presentes. Muchos adolescentes heterosexuales no consideran esas actividades como sexo.
sino como sustitutos o precursores o incluso abstinencia. En una encuesta nacional, más de la mitad de los adolescentes de ambos sexos dijeron haber dado o recibido sexo oral, más que haber tenido relaciones sexuales vaginales. El uso de anticonceptivos. El uso de anticonceptivos entre las adolescentes y los adolescentes aumentó desde 1990. En una encuesta, alrededor del 83% de las muchachas y el 91% de los chicos dijeron que habían usado algún método anticonceptivo en su relación sexual más reciente. Los adolescentes que usan más anticonceptivos o hablan de la anticoncepción antes de tener su primera relación sexual demorada son más propensos a usar anticonceptivos de manera sistemática durante esa relación. La mejor salvaguarda para los adolescentes sexualmente activos es el uso regular de condones, que les da cierta protección contra las enfermedades de transmisión sexual y contra el embarazo. El uso de condones se ha incrementado en los años recientes, lo mismo que el uso de la píldora y de los nuevos métodos hormonales e inyectables de anticoncepción o la combinación de métodos. Con todo, incluso en el 2003, solo el 63% de los estudiantes de preparatoria sexualmente activos dijeron haber usado condón la última vez que tuvieron sus relaciones sexuales. Los adolescentes que empiezan a usar anticonceptivos recetados a menudo dejan de usar a condón sin darse cuenta a que a menudo quedan desprotegidos ante las enfermedades de transmisión sexual. ¿De dónde obtienen los adolescentes información sobre el sexo? De manera primordial las obtienen de los amigos, los padres, la educación sexual en la escuela y los medios. Es más probable que los adolescentes que pueden hablar del sexo con hermanos mayores y con los padres tengan actitudes favorables hacia las prácticas sexuales seguras. Desde 1998 se han popularizado los programas de educación sexual con financiamiento público, que hacen hincapié en la abstinencia sexual hasta el matrimonio como la mejor o única opción. Los programas que estimulan la abstinencia, pero que también analizan la prevención de ETS y las prácticas sexuales seguras en los adolescentes sexualmente activos demoran el inicio sexual e incrementan el uso de anticonceptivos. Por el contrario, algunos programas escolares que promueven la abstinencia como la única opción no han demostrado que demoren la actividad sexual. Asimismo, las promesas de virginidad solo tienen eficacia limitada, aunque más de 4 de cada 5 adolescentes reportan que han tenido instrucción formal sobre la forma de rehusarse a tener sexo, solo 2 de cada 3 se les ha informado sobre el control natal. Apenas la mitad de las chicas y una tercera parte de los muchachos de 18 a 19 años hablan haber tenido con alguno de sus padres acerca de controles natales con sus familias. Desafortunadamente, muchos adolescentes obtienen buena parte de su información de su educación sexual de los medios, de los cuales asocian la actividad sexual con la diversión, la emoción, la competencia, el peligro o la violencia, y rara vez muestran el riesgo del sexo no protegido. En un estudio longitudinal que se realizó 2 años con jóvenes de 12 a 14 años, la exposición a una fuerte dosis de contenido sexual en los medios aceleró la probabilidad de que los estudiantes blancos tuvieran relaciones sexuales tempranas. Los adolescentes negros parecían más influidos por las expectativas de sus padres y la conducta de sus amigos. Enfermedades de transmisión sexuales. Las enfermedades de transmisión sexual, llamadas a veces infecciones de transmisión sexual, también conocidas como las ITS, se propagan por el contacto sexual. De acuerdo con un estudio sobre una muestra nacional representativa, se estima que en Estados Unidos 3.2 millones de muchachas adolescentes, más o menos a cada una de 4 entre las edades de 14 a 19 años, han tenido por lo menos una enfermedad de transmisión sexual. Las razones principales de la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes incluyen la actividad sexual temprana, la cual incrementa la probabilidad de tener múltiples parejas de alto riesgo, el hecho de no usar condones o de no utilizarlos de manera regular y correcta, y en el caso de las mujeres la tendencia a tener relaciones sexuales con parejas mayores. Es muy probable que las enfermedades de transmisión sexual entre las adolescentes se desarrollen sin ser detectadas. En un solo encuentro no protegido con una pareja infectada, una chica tiene el riesgo de 1% de adquirir VIH, 30% de adquirir herpes genital y 50% de adquirir gonorrea. Si bien los adolescentes consideran que el sexo oral es menos riesgoso que el genital, muchas enfermedades de transmisión sexual, en especial la gonorrea faríngea, se transmiten de esta manera. Las enfermedades de transmisión sexual más comunes que afectan son en 18.3% a los jóvenes es el virus del papiloma humano, o conocido también como verrugas genitales.
La causa es el cáncer cervical en las mujeres. Entre las chicas con 3 o más parejas, el riesgo aumenta en un 50%. Las enfermedades de transmisión sexual curables más comunes son la clamidia y la gonorrea. Si no se detectan a tiempo, estas enfermedades pueden dar lugar a graves problemas de salud, que entre las cuales incluyen enfermedades pélvicas, el EPI, o una infección abdominal grave. En Estados Unidos, casi cada una de 10 chicas adolescentes y uno de cada 5 chicos están infectados con clamidia, la gonorrea o ambas. El herpes genital siempre es una enfermedad crónica sumamente contagiosa, recurrente y a menudo dolorosa. Puede ser fatal para una persona con deficiencia en el sistema inmunológico o para el recién nacido de una madre que presentó un brote en el momento del parto. Su incidencia se incrementó de manera considerable durante las 3 décadas pasadas. La hepatitis B sigue siendo una enfermedad de transmisión sexuales importantes a pesar de la disponibilidad. Por más de 20 años existe una vacuna preventiva. Entre los adolescentes es común la tricomenasis, o también conocida como una infección parasitaria, que puede transmitirse a través de las toallas húmedas o los trajes de baños. El virus de inmunodeficiencia humana, también conocido como el VIH, se transmite a través de los fluidos corporales, principalmente el semen y la sangre. Por lo regular, por compartir agujas, por inyectarse por vía intravenosa o por el contacto sexual con una pareja infectada. El virus ataca el sistema inmunológico del organismo, lo que incrementa de manera drástica la vulnerabilidad de las personas a diversas enfermedades fatales. Los síntomas del SIDA, que incluyen fatiga extrema, fiebre, glándulas linfáticas inflamadas, nódulos, pérdidas de peso, diarrea, sudores nocturnos, pueden no aparecer sino entre 3 a 10 meses más o menos después de la infección inicial. En todo el mundo, de los 4.1 millones de nuevas infecciones de VIH que se documentan cada año, más o menos de la mitad ocurre entre jóvenes entre los 15 a 24 años. En Estados Unidos, más de una de 4 personas se estiman que viven con VIH o fueron infectadas en la adolescencia. Por el momento, el SIDA es una enfermedad incurable, pero cada vez son más las infecciones relacionadas mortales que son erradicadas con la terapia antiviral o incluyendo los inhibidores de proteasa. Un estudio danés reveló que jóvenes con VIH tienden a una supervivencia promedio que se estima en más de 35 años. Irónicamente, el hecho de que el miedo al contraer el VIH se reduzca parece estar vinculado con que los adolescentes sexualmente activos encuentren menos razones para tomar precauciones cuando tienen relaciones sexuales evidentes. Después de mantenerse estable durante 3 años, el número estimado de nuevas infecciones del VIH en los Estados Unidos de 15 a 19 años incrementó el 20%, de 1.231 casos a 2005. Dado que los síntomas probablemente no aparezcan sino hasta que la enfermedad ha progresado al punto de ocasionar graves complicaciones a lo largo del plazo, la detección temprana es importante. Las revisiones médicas regulares, auspiciadas por la escuela, el tratamiento junto con los programas que promueven la abstención o posposición de la actividad sexual, las decisiones responsables y el fácil acceso a los condones para los que son sexualmente activos pueden contribuir a controlar la propagación de enfermedades de transmisión sexual. No existe evidencia de que la educación sobre el uso del condón y su disponibilidad contribuyan a una mayor actividad sexual. En Estados Unidos, más de cada 4 de 10 adolescentes han estado embarazadas por lo menos una vez antes de los 20 años. Más de la mitad de las jóvenes embarazadas en Estados Unidos tienen sus bebés y 35% deciden abortar. 14% de los embarazos adolescentes terminan en aborto espontáneo o en partos que el bebé nace muerto. Una disminución considerable de los embarazos adolescentes ha acompañado de incrementos constantes de las relaciones sexuales tempranas y múltiples parejas, así como el incremento del uso de anticonceptivos. En 2004, la tasa de embarazo de los adolescentes disminuyó en un 72 puntos por cada 1.000 chicas, la cifra más baja que se haya reportado desde 1976. Sin embargo, las tasas de natalidad de las muchachas estadounidenses de 15 a 19 años, que habían alcanzado un punto bajo de récord de 40.5 nacimientos vivos por cada 1.000 chicas entre 1991 y 2005, aumentó en 41.1 en 2006. Las 3 tasas han demostrado caídas más claras entre las adolescentes más jóvenes de 15 a 17 años que entre 18 a 19.
Aunque las disminuciones de embarazos y maternidad de adolescentes se han presentado en todos los grupos de población, las tasas de natalidad disminuyeron de manera más marcada entre las adolescentes negras en un 46%. Sin embargo, las muchachas negras e hispanas tienen la mayor probabilidad de tener bebés que las chicas blancas nativas estadounidenses o las de origen asiático. También es más probable que las adolescentes estadounidenses se embracen y den a luz que las chicas que casi todos los países industrializados. Más del 90% de las adolescentes embarazadas describen sus embarazos como no planeados, y 50% de ellos ocurren en el curso de 6 meses desde la iniciación sexual. Muchas de esas jóvenes crecieron sin padres. Entre 9.159 mujeres que asistían a una clínica de atención primaria en California, las que habían quedado embarazadas en la adolescencia tenían haber sufrido durante la niñez abuso físico, sexual o emocional, y haber estado expuestas al divorcio o separación de los padres, violencia doméstica, el abuso de drogas o la presencia en un hogar con personas de alguna enfermedad mental o involucradas en conductas delictivas. También, los padres adolescentes suelen tener recursos financieros limitados, pobre desempeño académico y altas tasas de deserción escolar. Muchos de los padres adolescentes, a su vez de embarazos adolescentes, producirán una nueva cadena. Resultados de embarazo de adolescentes. Es común que los embarazos de adolescentes tengan malos resultados. Muchas de las madres son pobres y con escasa educación, y en algunos casos consumidoras de drogas. Además, tienen mala alimentación, no ganan el peso suficiente y no reciben el cuidado prenatal o el que reciben es inadecuado. Es probable que sus bebés sean prematuros o peligrosamente pequeños y corren un mayor riesgo de otras complicaciones del parto, muerte fetal, neonatal o en la infancia, problemas de salud, académicos, abuso, negligencia, discapacidad de desarrollo, que se pueden prolongar hasta la adolescencia. Los bebés de las madres adolescentes más adineradas también pueden estar en riesgo. Entre más de 134.000 muchachas y mujeres blancas, principalmente de clase media, las jóvenes de 13 a 19 años eran más proclives que las de 20 a 24 años a tener bebés con bajo peso al nacer. Incluso cuando las madres estaban casadas, tenían buena educación y habían recibido un cuidado prenatal adecuado. Al parecer, el cuidado prenatal no siempre puede superar la desventaja biológica que implica un embarazo de una chica que todavía está en crecimiento y cuyo cuerpo puede competir con el feto en desarrollo por los nutrientes vitales. Es probable que las madres solteras adolescentes y sus familias tengan problemas financieros. El cumplimiento de las leyes sobre la pensión alimentaria es muy irregular. Los pagos ordenados por los tribunales a menudo son inadecuados y muchos padres jóvenes no pueden cumplirlos. Los padres solteros menores de 18 años pueden recibir asistencia pública solo si viven con sus padres y van a la escuela. Las madres solteras suelen abandonar y embarazarse de manera repetida. Ellas y sus parejas pueden carecer de madurez y las habilidades y apoyo social para ser buenos padres. A su vez, sus hijos son propensos a tener problemas académicos y desarrollo, a deprimirse, involucrarse en abuso de drogas e incluso en actividades sexuales precoces, a participar en actividades pandillas, a ser desempleados y convertirse también en nuevamente padres solteros. Los riesgos son esencialmente grandes para los hijos varones de madres adolescentes. Sin embargo, algunos de esos resultados, como el consumo de la marihuana, puede recibir la influencia de otros factores y no de la maternidad temprana. En la realidad, varios resultados de la paternidad adolescente están lejos de ser inevitables. Varios estudios de largo plazo han demostrado que 2 décadas después de dar a luz, la mayoría de las antiguas madres adolescentes no viven de la asistencia social. Muchas terminaron la preparatoria, consiguieron trabajos estables y no tienen familias grandes. Programas integrales sobre el embarazo adolescente y de las visitas domiciliarias parecen contribuir a los buenos resultados, al igual que el contacto con el padre y la participación en una comunidad religiosa. Prevención del embarazo adolescente. Las tasas de embarazo adolescentes y posterior al nacimiento en Estados Unidos son mucho mayores que en otros países industrializados, donde las adolescentes inician la actividad sexual igual o temprano o incluso más. En años recientes, las tasas de embarazos en adolescentes en Estados Unidos han sido 5 veces mayores que Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Suiza y 2 veces más grandes que Japón. ¿Por qué son tan altas las tasas en Estados Unidos?
Algunos observadores señalan que factores como la menor estigmatización de la maternidad fuera del matrimonio, la glorificación del sexo en los medios, la falta de un mensaje claro de que el sexo y la paternidad son para los adultos, la influencia del abuso sexual en la niñez y la incapacidad de los padres para comunicarse con los hijos son algunas de las razones. Las comparaciones con la experiencia europea indican la importancia de otros factores como el hecho de que las chicas estadounidenses son más proclives a tener múltiples parejas sexuales y menos propensas a usar anticonceptivos. Los países industrializados de Europa han brindado programas de educación sexual universales de manera exhaustiva por mucho más tiempo que Estados Unidos. Estos programas alimentan a los jóvenes adolescentes a postergar las relaciones sexuales, también aspirar a difundir el uso de anticonceptivos entre adolescentes sexualmente activos y dichos programas de educación sexual y adquisición de capacidades para tomar decisiones responsables y para comunicarse con la pareja. Esto brinda formación sobre los riesgos y consecuencias del embarazo adolescente acerca de los métodos de control natal y dónde recibir ayuda anticonceptivos. Los programas dirigidos a los muchachos adolescentes hacen hincapié en la conveniencia de postergar la paternidad y la necesidad de asumir responsabilidad cuando ocurre. En Estados Unidos, la emisión y el contenido de programas de educación sexual son cuestiones políticas. Algunos críticos de la educación sexual que se imparte en la escuela y la comunidad conducen a una mayor o más temprana actividad sexual, aunque la evidencia muestra otra cosa. Un componente importante en la prevención de embarazos en los países europeos es el acceso a información sobre los sistemas o servicios de reproducción. Los anticonceptivos se proporcionan de manera gratuita en los adolescentes en Inglaterra, Francia y Suecia, y en muchos casos en los Países Bajos esto se aplica. En Suecia, la reducción de tasas de partos de adolescentes se multiplicó después de la introducción de educación sexual para el control natal, el acceso gratuito a los anticonceptivos y el aborto gratuito a solicitud. De hecho, los adolescentes estadounidenses que utilizan anticonceptivos en su primera experiencia sexual tienen una probabilidad mucho menor de dar a luz un hijo a los 20 años. El problema de los embarazos adolescentes requiere una solución multifacética. Debe incluir programas y políticas que alimenten la posposición de abstinencia sexual, pero también debe reconocer que muchos de los jóvenes son sexualmente activos y necesitan educación e información para prevenir el embarazo e infecciones. Es importante que también se preste atención a los factores subyacentes que ponen en riesgo a los adolescentes y a las familias. Reducir la pobreza, el fracaso escolar, los problemas conductuales, familiares, aumentar el empleo, el entrenamiento en habilidades y la educación sobre la vida familiar. Los programas exhaustivos de intervención temprana para preescolares y alumnos de primaria han contribuido a la reducción de los embarazos adolescentes. Dado que los adolescentes con altas aspiraciones son menos propensas a embarazarse, los programas que motivan a los adolescentes o a los jóvenes a triunfar y a elevar su autoestima han tenido cierto éxito. El programa Teen Roach, que inició en 1978, ayuda a los adolescentes a tomar decisiones y a manejar emociones y a tratar con pares y adultos. Entre 1.600 adolescentes en TOP y 1.600 en grupo control, los participantes en TOP tuvieron casi la mitad de riesgo o expulsión escolar y el 60% del fracaso que los no participantes. Las amistades. Es probable que la intensidad e importancia de las amistades y la cantidad de tiempo que se pasa con los amigos sean mayores en la adolescencia que en cualquier otro momento del ciclo de la vida. Las amistades tienden a incrementar su grado de reciprocidad, equidad y estabilidad. Las que son menos satisfactorias pierden importancia o se abandonan. Una mayor intimidad, lealtad e intercambio con los amigos señalan una transición a un tipo de amistad más parecida a la que se establece con un adulto. Los adolescentes empiezan a depender más de los amigos que de los padres para obtener intimidad, apoyo y comparten más confidencia a los amigos más jóvenes. Las amistades de las muchachas suelen ser más íntimas que las de los varones, muestran un intercambio frecuente de confidencias. La intimidad con los amigos del mismo sexo aumenta entre la adolescencia temprana y media, después de lo cual suele disminuir a medida que crece la intimidad con el sexo opuesto. La mayor intimidad de la amistad adolescente refleja un desarrollo cognitivo y emocional. Los adolescentes tienen ahora mayor capacidad para expresar sus pensamientos y sentimientos privados. Les resulta más fácil considerar el punto de vista de otra persona y les es más sencillo entender los pensamientos y sentimientos de un amigo. La mayor intimidad refleja la preocupación por llegarse a conocer.
Confiar en un amigo los ayuda a explorar sus propios pensamientos y definir su identidad y validar su propia autoestima. La capacidad para la intimidad se relaciona con el ajuste psicológico y la competencia social. Los adolescentes que tienen amistades más estrechas y estables y que brindan apoyo en la escuela son más sociables y es poco probable que se muestren más hostiles, ansiosos y reprimidos. También es más común que haya fuertes vínculos con los padres. Parece estar en operación un proceso bidireccional. Las buenas relaciones fomentan el ajuste que a su vez promueven las buenas amistades. Igual que los niños jóvenes, los adolescentes suelen elegir amigos similares a ellos, raza u origen u otros aspectos. Además, las cualidades que llevan los amigos a elegirse pueden inducirlos a desarrollar en direcciones parecidas. Los amigos son propensos a tener actitudes y desempeño académico semejantes a niveles parecidos a consumo de drogas y pueden influirse mutuamente hacia la actividad prosocial o hacia la conducta riesgosa o problemática. Los padres influyen en la elección de los amigos que hacen los adolescentes mediante los vecindarios, escuelas que escogen para sus hijos, la cantidad de tiempo de supervisión y en especial la calidad de relación con sus hijos. Las relaciones románticas. Las relaciones románticas son parte esencial del mundo social de la mayoría de los adolescentes, pues contribuyen a su intimidad e identidad. Como suelen impactar en el contacto sexual, también conllevan riesgos de embarazos, enfermedad de transmisión sexual y a veces victimización sexual. En Estados Unidos, todos los años, casi 1 de cada 11 estudiantes de preparatorias, tanto hombres como chicas, son sometidos a violencia durante las citas. La ruptura con la pareja romántica se encuentran los primeros predictores más fuertes en la depresión y el suicidio. Al inicio de la pubertad, la mayoría de los jóvenes heterosexuales de ambos sexos empiezan a interactuar con los miembros del sexo opuesto. Por lo general, pasan de los grupos mixtos a citas en grupos o a relaciones románticas e individuales que, a diferencia de la amistad con el sexo opuesto, informan que implican pasión y sentimiento de compromiso. Las relaciones románticas adquieren mayor intensidad e intimidad en la adolescencia. Los adolescentes piensan sobre todo en cómo puede afectar una relación romántica su posición en el grupo de pares. En la adolescencia media, la mayoría de los jóvenes tienen al menos una pareja exclusiva que dura varios meses, alrededor de un año, y el efecto que tiene la relación de la pareja en posición con los pares parece suele perder importancia. A los 16 años interactúan y piensan más en las parejas románticas que en los padres, amigos o hermanos. Pero en la adolescencia tardía, la adultez temprana, las relaciones románticas empiezan a satisfacer todo el espectro de necesidades emocionales que esas pueden atender y luego en relaciones relativamente a largo plazo. Las relaciones con los padres y con los padres pueden afectar la calidad de las relaciones románticas. El matrimonio o la relación romántica de los padres puede servir como modelo para sus hijos adolescentes. El grupo de pares constituye el contexto para la mayoría de las relaciones románticas y puede afectar la elección que la hace el adolescente de una pareja y la forma que se desarrolla en la relación. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharnos. No olvides dejar tus comentarios, son de vital importancia para seguir mejorando nuestros contenidos. Recuerda activar la campanilla para recibir una notificación cuando creemos un nuevo contenido. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.